Llegamos a la lección número 8 titulada El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Una lección que desde el puro título ya me emociona y te quiero invitar a que juntos podamos estudiar. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Juan capítulo 5 versículo 36 que dice: Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Algo muy importante que no debemos olvidar en ningún momento a la hora de estudiar la Biblia es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan. No son libros ajenos, no son libros que no se conocen, no son libros desconocidos el uno del otro, sino que tanto el Antiguo Testamento complementa al Nuevo Testamento como el Nuevo Testamento lo hace con el Antiguo Testamento. Si queremos estudiar la Biblia, tenemos que hacerlo bajo la luz de ambos testamentos. ¿Para qué? Para poder dar veracidad de las cosas que se están describiendo en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que te quedes conmigo en este repaso de la lección. La lección de esta semana gira en torno a lo que los milagros y las señales evidenciaban acerca de Jesús. ¿Quién era Jesús? Según la Biblia y lo que describe Juan, era el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo Redentor que habría de salvar a la humanidad. Sin embargo, pese a estos atributos de Jesús, muchas personas no creían en él, sobre todo los fariseos, los escribas, personas incrédulas que no confiaban en lo que el mismo Moisés y los escritos decían de Jesús. Sin embargo, por amor a ellos, por amor a los incrédulos, Jesús hizo señales, manifestó su poder a través de milagros para que las personas pudieran creer. Pero hay algo que marca la lección que me gusta mucho y es que las señales y los prodigios no eran en sí mismo la demostración de su mesianismo. En otras palabras, los milagros de Jesús no eran la única forma en la que las personas podían darse cuenta de que Jesús era realmente el Mesías, el enviado de Dios. Pero si los milagros no eran la única forma de darnos cuenta de que Jesús era el Mesías, ¿qué otra forma había de darse cuenta para corroborar estas palabras? Es muy sencillo, y el mismo título de la lección lo dice: el Antiguo Testamento. Y más adelante estaremos analizando cómo el Antiguo Testamento, los versículos del Antiguo Testamento dan cumplimiento o tienen un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Sin embargo, quisiera enfatizar algunas cosas importantes que mencionan Juan capítulo 5, 17 y 20 y 36 al 38. Primero, Juan 5, 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estas palabras de Jesús me resuenan en la mente y me hacen pensar algo interesante. El trabajo en equipo que existe en la divinidad, en la Trinidad. No es como que Dios diga: mi hijo está chambeando y yo me voy a echar en mis laureles, voy a dormirme, voy a mecerme en la hamaca y que él trabaje. El Espíritu Santo está trabajando y yo desde aquí arriba no voy a hacer nada. Me gusta lo que describe Jesús porque menciona y enfatiza un trabajo en equipo. Mi Padre hasta ahora trabaja y entonces yo también trabajo. Versículo 20. El Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que hace. Nuevamente, se reitera esta unidad, esta sociedad que existe entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es como que uno quiere ir a la derecha y el otro quiere ir a la izquierda. Y cuando pienso en la unidad que existe en la divinidad, en la Trinidad, me hace pensar en que en la iglesia debería existir la misma unidad. Si el pastor dice a la derecha, nosotros decimos a la derecha. Si los ancianos dicen a la izquierda, entonces nosotros decimos a la izquierda. ¿Por qué? Porque nos complementamos, porque trabajamos juntos, porque no hay mayor ni menor. Todos trabajamos en función de Cristo. Todos trabajamos con la intención de servir a nuestro Creador. Y entendiendo eso, entendiendo la unidad de la Trinidad, entendemos también nosotros que debemos de trabajar en armonía. Y más adelante, la Biblia dice: el Padre da testimonio de mí. A quien envió, vosotros no creísteis. En esta parte me pongo a pensar en las palabras de Jesús. Jesús es tajante al decir: mi Padre me envió. Yo estoy aquí porque mi Padre me envió. ¿Me envió para qué? Para salvar a la humanidad. Y más adelante estaremos hablando un poquito más sobre la misión de Jesús. Sin embargo, aunque Jesús declaró en reiteradas ocasiones que Él era el Mesías, que su Padre lo había enviado, muchas personas decidieron no creer. Y tal vez podamos decir: bueno, es que la gente era incrédula. ¿Por qué? Porque pues habían muchas personas que hablaban, que decían. Bueno, ok, vamos a pensar eso. Pero ante los poderes, ante los milagros, ante las señales que Jesús hizo, ¿cómo es posible que las personas no creyeran?
Muy sencillo. Dos razones. O endurecieron su corazón o decidieron taparse los ojos con el egoísmo, con el orgullo, con la prepotencia. Yo lo sé todo, yo sé más, yo he escudriñado más. ¿Por qué tú vienes a enseñarme? Ante la presencia de Jesús, muchas personas decidieron no creer. Todo lo que Jesús hacía era en función de eso, en función de lo que el Padre lo había enviado, para que la gente entendiera que Jesús venía a salvarnos del pecado. Y entonces la lección nos lleva a entender la autoridad que existe en el Antiguo Testamento. Mucha gente dice, yo no creo en el Antiguo Testamento. Incluso desechan el Antiguo Testamento y dicen, únicamente nos vamos a basar en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia y el mismo Jesús da autoridad al Antiguo Testamento. Por lo tanto, no podemos desechar el Antiguo Testamento, porque al final la Biblia es un libro que se compone del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay validez en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Juan 5:39 Jesús dice, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Jesús está diciendo, estudien, analicen, contemplen las Escrituras, analicen la Biblia. ¿Pero por qué es tan importante hacerlo? El mismo Jesús da la respuesta y agrega diciendo, porque ellas dan testimonio de mí. Y lo interesante es que Jesús no dice, solo el Nuevo Testamento da testimonio de mí, solo lo que escriban aquí y a partir de ahora da testimonio de mí. No lo hace así, porque reitero, la Biblia es un conjunto, y así como el Nuevo Testamento da testimonio de Cristo, también el Antiguo Testamento lo hace. Más adelante, Jesús dice, si crees en Moisés, entonces vas a creer a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió Moisés. ¿Qué sucedía? Y aquí hay algo muy interesante. La gente en aquel tiempo tenía los escritos de Moisés, tenía el Pentateuco. Y muchas de las acciones que cometía, incluso de las acusaciones que daba, las basaba ¿en quién? En la ley de Moisés. No sé si recuerdas la mujer que es encontrada en el acto del adulterio, que es llevada delante de Jesús. ¿Qué le dicen a Jesús? Esta mujer es encontrada en el acto del adulterio y la ley de Moisés dice que debe de ser apedreada. La gente conocía los escritos del Pentateuco, conocía lo que Moisés había escrito. Y con eso Jesús los confronta y les dice, bueno, a ver, tú crees en Moisés, crees en sus escritos, por lo tanto tienes que creer en mí, porque Moisés en el Antiguo Testamento escribió sobre mí. Pero más allá de todo esto, hay algo que a mí me encanta. Y es que el mismo Jesús, en reiteradas ocasiones, y esto lo podemos leer en Juan capítulo 13, 18, 17, 12, 19, 24, versículos 28 y 36, Jesús en todos estos pasajes dice, es necesario que suceda esto para que se cumpla la Escritura. Y quiero invitarte en tu estudio personal o el día que tú quieras hacerlo, que abras la Biblia y te poses precisamente en estos pasajes, Juan 13, 18, 17, 12, 19, 24, 28 y 36, y estamos en la parte del lunes de la lección, en la parte de abajo, y corrobores lo que te estoy diciendo. Al final Jesús comprendía que la Biblia tiene autoridad, que el Antiguo Testamento tiene autoridad, y con su propia vida, con su propio testimonio, cumplió las profecías mesiánicas. Por eso en reiteradas ocasiones se ve a Jesús diciendo, para que se cumpla la Escritura. ¿Qué otro mayor testimonio podemos encontrar de la autoridad que tiene también el Antiguo Testamento? Si el mismo Jesús le dio esa importancia, creo que también nosotros en la actualidad debemos dársela. Escudriñad las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, porque ellas nos hablan de Cristo Jesús. Y ahora sí entramos a la parte sabrosa de esta lección, porque precisamente la lección nos invita a hacer este paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y ver cuál es el cumplimiento que tienen las profecías mesiánicas en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Estas son las palabras de Jesús mencionadas en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se da esto en una profecía mesiánica? En Isaías 43. ¿Qué dice Isaías 43? Voz que clama en el desierto. Y Jesús dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Otro ejemplo,
Juan capítulo 2, versículo 16 y Salmo 69:9. Salmo 69:9 describe lo siguiente: porque me consumió el celo de tu casa. Igual tú en casita puedes buscarlo más a detalle, puedes ver el versículo completo y ahorita nada más te traigo como el resumen. Pero esto, porque me consumió el celo de tu casa, tiene cumplimiento en Juan 16:17. ¿Qué sucede en este momento de lo que describe Juan? Es muy sencillo. Habían vendedores de palomas fuera del templo. Y entonces tú conoces la historia. Jesús se enoja por lo que está sucediendo, manda quitar a estas personas. ¿Por qué? Dice que no deben de hacer negocios en la casa de su padre. Y entonces repite estas palabras: porque me consumió el celo de tu casa. Otro ejemplo, Juan capítulo 17, versículo 38. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué pasaje del Antiguo Testamento hace referencia a esto? Bueno, lo hace con Jeremías capítulo 2, versículo 13. ¿Qué estaba sucediendo en este momento? Bueno, Dios dice y reprocha contra el pueblo de Israel: a ver, yo soy la fuente de vida, pero ustedes decidieron alejarse de mí y en lugar de tener fuente de vida, que soy yo, prefirieron hacer cisternas rotas que no mantienen nada de agua, cisternas a las que se les escapa el agua. Hay un cumplimiento en el Antiguo Testamento, pero al final Jesús y Dios enfatizan que Él es el agua viva. Y otro, Juan capítulo 19, versículo 36 y Números 9:12. Estos dos pasajes ya tienen una proyección hacia la cruz en el Calvario. Tú y yo sabemos cómo murió Jesús, muere crucificado. Sin embargo, desde el libro de Números, capítulo 9, versículo 12, se profetiza que no se le quebrantaría ningún hueso. Y en Juan 19:36 está el cumplimiento de esto. Tú puedes leer incluso historiadores, puedes leer la Biblia y te vas a dar cuenta que en la muerte de Jesús, ningún hueso suyo fue roto, fue destruido. Lo único que pasó es que fue crucificado y la lanza fue clavada en su costado. ¿Hay perforación en el costado? Sí. ¿Hay perforación en las manos? Sí. Pero lo que dice Números se cumple al decir que ningún hueso suyo sería roto. Y más adelante en la lección nos lleva a otros 4 paralelismos para que los podamos comparar. Y te reitero, te invito a que en casa tú los puedas analizar, puedas comprobarlos, porque es el mayor testimonio de que lo que dice el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Incluso nada más así como un comercial de Bolón Ping-Pong, mucha gente tiene miedo de estudiar Apocalipsis, porque profecías, eventos finales, eventos escatológicos y muchas bestias, muchos simbolismos, y la gente se espanta y dice: no le voy a entender. Bueno, déjame decirte, mi querido amigo, amiga, que Apocalipsis solo es el reflejo del Antiguo Testamento. Apocalipsis no manifiesta nada nuevo que no se haya escrito antes, más bien corrobora todo lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento. Así que si tú has leído el Antiguo Testamento por X o por Y razón, entonces puedes estar tranquilo, porque ya comprendes la mayoría de Apocalipsis. Claro, Apocalipsis nos da un enfoque más escatológico, por supuesto, pero en esencia el mensaje ya lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y entonces continuamos perfectamente con estos paralelismos que encontramos en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y el siguiente es Juan capítulo 12, versículo 13. La Biblia dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Salmo 118, versículo 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Me encanta incluso la precisión que existe en las palabras. Básicamente estamos viendo una copia, una calca de lo que se escribió antes con lo que Jesús dice ahora con lo que describe Juan. Juan 12:14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. El cumplimiento de la profecía mesiánica se da aquí en Juan 12:14, pero se menciona en Zacarías 9:9. Tu rey vendrá a ti cabalgando sobre un asno. Uno más, Juan 13:18. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y Salmo 41:9 dice: el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar.
hablando precisamente de que Jesús sabía quién lo entregaría, sabía cómo sería la forma. Y es que incluso si recordamos los eventos finales de la vida de Jesús, podemos ver que en la mesa donde se parte el pan, ¿quiénes estaban? Así es, los 12 discípulos, incluyendo a quien habría de entregar a Jesús, Judas Iscariote. Y la Biblia lo dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. En otras palabras, la vida de Jesús no es más que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, de las profecías mesiánicas. Y terminamos con este pasaje, Juan 19:37. Entonces mirarán al que traspasaron. Y Zacarías 12:10 y 3:6 dice: me mirarán a quien traspasaron. Cuando Jesús fue levantado, todos lo vieron, todos lo observaron al que traspasaron. Y si te das cuenta, desde Juan 1:23 hasta Juan 19:37, lo que hemos estado haciendo es analizar la vida de Jesús en diferentes momentos, desde el comienzo de su ministerio con voz que clama en el desierto, hasta el momento en el que es levantado, es crucificado y todos lo terminan observando. Porque al final, mi querido amigo, lo que te decía hace un momento, la vida de Cristo es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y el Antiguo Testamento da fidelidad, da testimonio de lo que Cristo vino a hacer a esta tierra para salvarnos. Y entonces terminamos esta lección, y yo espero que así como yo me emociono con esto, tú también lo puedas hacer y puedas tener esas ganas de seguir escudriñando para conocer todas las profecías, y que así como estas han tenido su cumplimiento, la segunda venida de Cristo también lo tendrá. Y ahora sí, vámonos con el final, porque la lección nos lleva al libro de Juan, capítulo 8, versículos 12 al 30. En estos pasajes, quisiera invitarte a hacer una introspección, a reflexionar y analizar un poco sobre tu vida. Comienzo con el versículo 23. Jesús dice: vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por lo tanto, versículo 24, si no crees que yo soy, entonces moriréis en vuestros pecados. Este discurso es un discurso que a mí me encanta de Jesús, porque no se anda con medias tintas. Es un discurso directo, franco, realista, verdadero. Y Jesús declara ciertamente: yo no soy de este mundo, estoy aquí, pero fui enviado por parte de mi Padre, fui enviado del cielo. ¿Para qué? Para salvarlos. Pero si tú no crees en mí, entonces tú no podrás salvarte. Tú morirás en tu pecado. Y aunque es un discurso directo, como te decía hace un momento, es un discurso lleno de verdad. Es un hecho irrefutable de que tú y yo no podemos salvar nuestra vida si no es por los méritos de Cristo Jesús. Jesús lo describe claramente: si no crees que yo soy, si no crees que yo soy el Mesías, si no crees que yo soy el Redentor, si no crees que yo soy el Salvador, estás perdido. Y Jesús lo declara de una forma tan sencilla, tan directa, que me parece que hoy tú y yo también debemos de comprender esto. Si ponemos nuestra esperanza en nuestras obras, en nuestras acciones, moriremos en nuestro pecado. La única forma, la única salvaguarda segura en esta vida es confiar en Cristo Jesús. Y entonces en el versículo 25 viene una pregunta que me llama la atención de parte de los fariseos, los escribas, que estaban con Jesús. Ellos le preguntan: ¿tú quién eres? Una pregunta interesante. ¿Tú quién eres? Pese a los milagros, pese a las afirmaciones, pese a las declaraciones del mismo Jesús, la gente aún no comprendía, no entendía quién era Jesús, qué era lo que estaba haciendo. Y después de eso, versículo 30, muchos creyeron en él. Después de las declaraciones de Jesús, sí cierto, muchos dejaron de confiar en él, muchos se apartaron, muchos se alejaron, pero muchos otros confiaron en él. Esta última parte del versículo de la lección me gusta porque me hace entender una cosa. A veces, en la predicación del Evangelio, muchos nos rechazan y nos desanimamos y nos sentimos tristes y pensamos que tal vez yo estoy fallando porque no sé dar un estudio bíblico, tal vez no hago las cosas de la mejor manera. Sin embargo, esto me recuerda
que hubo muchas personas que al mismo Jesús decidieron rechazarlo. Por lo tanto, si la gente que tú estás doctrinando, si la gente a la que le estás dando estudios bíblicos decide no seguir a Cristo, no te preocupes. Al mismo Jesús lo rechazaron. Y no te están rechazando a ti, están rechazando a Cristo. Pero dejando a un lado a esas personas, quiero finalizar preguntándote, ¿tú sabes quién es Cristo Jesús? ¿Tú quieres seguir a Cristo Jesús? ¿O serás como esas personas que también lo han rechazado? Mi deseo y mi oración es que juntos podamos conocer a Cristo, aceptarlo en nuestra vida y caminar hacia el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.